Bueno, en el video anterior demostramos que existe y es única la proyección ortogonal de cualquier vector de un espacio euclidiano sobre un subespacio de dimensión finita. Entonces, si ese es un subespacio de dimensión finita n, en cierto espacio euclidiano B, podemos considerar la aplicación P sub S de B a B, que a cada vector X del espacio euclidiano le hace corresponder su proyección ortogonal P sub S de X sobre el subespacio S. ¿Está? Una aplicación que a cada vector del espacio lo manda a su proyección ortogonal sobre el subespacio S. Por la demostración del teorema anterior, sabemos que la expresión explícita de la proyección ortogonal sobre S de cualquier vector X va a estar dada por esta sumatoria, por esta combinación lineal, donde los U sub j son los versores pertenecientes a una base ortonormal del subespacio S. Es decir, la demostración del teorema anterior fue una demostración constructiva porque no solamente mostramos la existencia y unicidad de la proyección ortogonal, sino que también en el proceso de la demostración del teorema anterior mostramos cómo obtener esa proyección ortogonal. Estamos proyectando sobre un subespacio de dimensión finita y dijimos, basta elegir cualquier base ortonormal del subespacio S para definir la proyección ortogonal de esta manera. Este vector es el único que cumple los dos requisitos de pertenecer a S y de cumplir que su diferencia con X es ortogonal a S, y por lo tanto es la proyección ortogonal sobre S. Lo cual significa, o sea, está implícito entonces, que esta expresión no depende de la elección de la base ortonormal del subespacio S. Es decir, si en lugar de tomar esta base ortonormal del subespacio S, tomamos otra base ortonormal de S, digamos una base B tilde, formada por los vectores U tilde sub 1, U tilde sub n, y construimos esta combinación lineal, pero cambiando los U sub j por los U sub j tilde, vamos a obtener el mismo vector. El mismo, el único, que es la proyección ortogonal sobre S de X. De hecho, uno puede probar de manera directa que si toma dos bases ortonormales del mismo subespacio, entonces esta expresión es igual a la expresión análoga con la otra base. Por lo tanto, no depende de la elección de la base, ¿no? Está implícito eso. Cualquier base ortonormal de S me sirve para construir la proyección ortogonal de X sobre el subespacio S. Bien, pero además esta fórmula nos dice también, o nos muestra claramente, que P sub S, esta aplicación P sub S, es lineal. Por lo tanto, es un operador lineal en B. ¿Por qué es lineal? Bueno, porque, digamos, acá los U sub j están fijos. Pertenecen a una BOM que yo elegí de subespacio S. Y entonces, este producto interno es lineal respecto de X. Claramente se ve. Entonces, la proyección ortogonal sobre S de la suma de dos vectores, X más X tilde, va a ser la suma de las proyecciones ortogonales. Y la proyección ortogonal sobre S de un escalar por un vector va a ser el escalar por la proyección ortogonal sobre S del vector. Cualquiera sean X tilde en B y en la constante alfa real. De modo que el operador P sub S de B a B, que manda a cada vector X en su proyección ortogonal sobre el subespacio S, está bien definido y además es un operador lineal. Es un operador lineal. Vamos a ver a continuación ¿qué propiedades importantes tiene este operador? Bueno, en esta proposición, entonces, vamos a enunciar las propiedades más importantes relativas a la proyección ortogonal sobre un subespacio de dimensión finita en un espacio euclidiano. Entonces, sea S un subespacio de dimensión finita en cierto espacio euclidiano B. Entonces se cumplen estas cuatro propiedades. La imagen del operador proyección ortogonal sobre S es el subespacio S y el núcleo de ese operador de proyección ortogonal sobre S es el ortogonal a S. Esto más o menos es evidente si uno ilustra la proyección ortogonal pensando en un vector, en un plano en R3, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, sí, yo proyecto ortogonalmente sobre ese plano, mando todos los vectores del espacio a ese plano, entonces está claro que la imagen
la imagen de la proyección ortogonal tiene que estar contenida en el subespacio S, porque yo mando todos los vectores, al proyectarlos, los mando al subespacio S. Pero por otro lado, también todo vector de S es la proyección ortogonal sobre S de sí mismo. Como vamos a ver, entonces por eso la imagen es S. Y que el núcleo de P sub S es el ortogonal a S, bueno, también es evidente si uno piensa en el dibujo, porque si un vector es ortogonal al subespacio S, al proyectarlo, lo que nos da es el vector nulo. El espacio vectorial B, todo el espacio euclidiano B, resulta ser la suma directa de S con el complemento ortogonal a S, con el ortogonal a S. Se cumple esto, es la suma directa. Ya vamos a ver por qué. Estas dos propiedades valen siempre. Ahora, si B tiene dimensión finita, ¿no? Porque eso no está en la hipótesis, B puede tener dimensión finita o infinita, pero en el caso especial en que este espacio euclidiano tenga dimensión finita, entonces la dimensión de B va a ser la suma de las dimensiones de S y la dimensión del ortogonal a S. Bien, esta propiedad es evidente a partir de la propiedad A por aplicación del teorema de suma de dimensiones, porque S es la imagen de P sub S y S ortogonal es el núcleo de P sub S. La dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo nos tiene que dar la dimensión del espacio de salida. Es decir, aplicando el teorema de suma de dimensiones al operador lineal P sub S, obtenemos inmediatamente esto, cuando B tiene dimensión finita. Y también en el caso que B tenga dimensión finita, bueno, a partir de esto se prueba fácilmente que el ortogonal del ortogonal a S me da el mismo subespacio S. Hay una, hay una inclusión que vale siempre. Siempre S va a estar contenido acá. Pero la igualdad está garantizada únicamente cuando el espacio ambiente, o sea, el espacio euclidiano B, tiene dimensión finita. Pero la propiedad más importante de todas, de lejos, es la última, que es la propiedad de mejor aproximación. ¿Qué es lo que me dice esta propiedad? Me está diciendo que la distancia entre el vector X y su proyección ortogonal sobre S es menor o igual a la distancia entre el vector X y cualquier otro vector Z del subespacio S. O sea, que este vector, la proyección ortogonal sobre S de X, es el vector del subespacio S que está más cerca de X. El más cercano a X. Es la mejor aproximación. Por eso se dice que P sub S de X es la mejor aproximación de X sobre el subespacio S. Es el vector del subespacio S que está más cerca de X. Bien. Es de todas la más importante. Entonces, vamos a demostrarlas, aunque ya comentamos algunas cosas, no importa, vamos a la próxima pizarra a hacer la demostración. Bueno, entonces demostramos las cuatro propiedades de la proposición. La primera, bueno, como ya dijimos, es obvio que la imagen de P sub S está incluida en S, porque la proyección ortogonal sobre S justamente manda todos los vectores X a S, ¿no? Todos los vectores de espacio nos manda a S. Entonces esta inclusión es obvia. Pero si tomamos por otra parte un vector Z perteneciente al subespacio S, ese vector Z es igual a la proyección ortogonal de sí mismo sobre S. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, el vector Z cumple las dos condiciones que tiene que cumplir para hacer su proyección ortogonal sobre S. Primero, Z pertenece a S. Y si hago Z menos Z me da el vector nulo, eso por supuesto, ese vector es ortogonal a S. Por lo tanto, claramente la proyección sobre S de Z es Z mismo. De modo que cualquier vector Z perteneciente a S pertenece también a la imagen de P sub S, luego vale también la otra inclusión, ¿no? Y vale que S está incluido en la imagen y por lo tanto la imagen de P sub S es todo S. Por otro lado, un vector X pertenece al núcleo de P sub S, del operador de proyección ortogonal, si solo si P sub S de X me da el vector nulo. Pero si P sub S de X me da el vector nulo, eso implica que X menos el vector nulo es ortogonal a S, ¿no? Porque, al ser la proyección ortogonal, X menos su proyección ortogonal
pertenece al ortogonal de S. Por lo tanto, si la proyección ortogonal de X me da el vector nulo, X menos el vector nulo pertenece al ortogonal de S, es decir, el vector X pertenece al ortogonal de S. Y recíprocamente, si el vector X pertenece al ortogonal de S, bueno, entonces X menos el vector nulo pertenece al ortogonal de S, y entonces la proyección ortogonal de S sobre X tiene que ser el vector nulo, no puede ser otra cosa, porque el vector nulo pertenece a S y cumple esta condición. Es trivial, ¿no? Entonces, un vector X pertenece al núcleo si solo sí es ortogonal a S, por lo tanto, el núcleo de la proyección ortogonal es el ortogonal a S. Bien, que S intersección S ortogonal me da el vector nulo, eso se cumple siempre. Cualquiera sea el subespacio S de un espacio euclidiano, en cualquier espacio euclidiano, dado cualquier subespacio de S de dimensión finita o infinita, no importa, S intersección S ortogonal me da el vector nulo. Eso pasa siempre. Por otra parte, si tomo un vector X cualquiera en el espacio euclidiano, al vector X lo puedo escribir de esta manera, como suma de un vector que pertenece a S más este vector que es ortogonal a S. Descompongo a X como la suma de estos dos vectores, claramente X es igual a esto, pero ahora ¿qué pasa? Este primer vector pertenece a S, porque es la proyección ortogonal de X sobre S, y este segundo vector pertenece al ortogonal a S, por la propiedad de la proyección ortogonal. Entonces, todo vector del espacio se escribe como suma de un vector de S y un vector ortogonal a S, y además S intersección S ortogonal me da el vector nulo, por lo tanto, queda probado que el espacio euclidiano B es la suma directa de S con S ortogonal. Es suma directa de S con S ortogonal. Bien, la propiedad C decía que si el espacio euclidiano B tiene dimensión finita, entonces la dimensión de B es igual a la dimensión de S más la dimensión del ortogonal a S. Bueno, y eso es trivial por el teorema de suma de dimensiones aplicado al operador de proyección ortogonal. Justamente porque ya probamos que el subespacio S es la imagen de ese operador y que el ortogonal a S es el núcleo de ese operador. Entonces, como la dimensión de B es la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo de P sub S, queda demostrado lo que dice la afirmación C, la primera parte. En cuanto a la segunda parte, S siempre está incluido en el ortogonal al ortogonal de S. Eso vale siempre, porque si yo tomo un vector X que está en S y hago el producto interno contra cualquier vector que está en el ortogonal a S, me da 0. Por lo tanto, todo vector de S es ortogonal al ortogonal a S. Entonces, esta inclusión vale siempre. Pero ahora, si el espacio ambiente, el espacio vectorial B, tiene dimensión finita, como la dimensión de B es la suma de las dimensiones de S de la dimensión de S ortogonal, en particular la dimensión del ortogonal al ortogonal a S va a ser igual a la dimensión de B menos la dimensión del ortogonal a S. Pero ahora nuevamente la dimensión del ortogonal a S es la dimensión de B menos la dimensión de S. Bueno, cuando hacemos el reemplazo acá lo que nos queda es la dimensión de S. Entonces, S está incluido en este subespacio, pero ambos tienen la misma dimensión, por lo tanto tiene que ser el mismo subespacio. S es igual a... Perdón, ahí me equivoqué. Vamos a corregirlo. Tiene la misma dimensión, por lo tanto, S es el ortogonal al ortogonal a S. Bien, y en cuanto a la última propiedad, la más importante, de mejor aproximación, tomemos un vector X cualquiera en el espacio euclidiano y un vector Z cualquiera en S. Entonces, el cuadrado de la norma de X menos Z es igual a esta expresión que tenemos acá, el viejo truco de sumar y restar algo adentro, digamos, o sea, esto es igual a esto claramente. Lo único que hice fue restar y sumar la proyección ortogonal sobre S de X. Pero ahora, ¿qué pasa? Lo que tenemos adentro de la norma es la suma de dos vectores, la suma de este vector con este vector. Lo veo así, veo esto como la suma de este vector más este vector. Tengo el cuadrado de la norma de la suma de dos vectores. Eso es igual a la norma, el cuadrado de la norma del primero, lo que tenemos acá, más el cuadrado de la norma del segundo, lo que tenemos acá, más dos veces el producto interno de este vector contra este. Pero eso no aparece ahí porque vale 0. Porque este vector es ortogonal a este vector. Porque x menos p sub s de x pertenece a la ortogonal a S. Y este vector pertenece a S.
Porque P sub S de X pertenece a S y Z pertenece a S. Entonces, este vector pertenece a S. Y este vector es ortogonal a S. Luego, el producto interno entre ellos vale 0 y entonces al desarrollar este cuadrado nos queda la suma de estos dos cuadrados. Bueno, la suma de dos cuadrados naturalmente es mayor o igual a cada uno de los cuadrados. Entonces, esta suma es mayor o igual al cuadrado de X, de la norma, perdón, de X menos P sub S de X. ¿No? Esta suma es mayor o igual a este cuadrado. Bien, pero entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Fíjense, este cuadrado resultó ser mayor o igual a este cuadrado. Es lo que tenemos. Tomamos raíz cuadrada en ambos miembros de la desigualdad. Esto es mayor o igual a esto que tenemos acá. Tomamos el cuadrado y lo que nos queda finalmente es lo que queríamos probar. La norma de X menos P sub S de X menor o igual a la norma de X menos Z. Acá X es cualquier vector del espacio euclidiano y Z cualquier vector de S. De modo que efectivamente se cumple la propiedad de mejor aproximación que comentábamos. La proyección ortogonal sobre S de X es el vector del subespacio S que está más cerca de X. Bueno, observemos lo siguiente. Supongamos que tenemos un espacio euclidiano con dimensión finita n. Ya el espacio euclidiano de partida, pues digamos, el espacio ambiente tiene dimensión finita. Y tomamos un subespacio S de B, cualquiera, obviamente S tiene que tener dimensión finita, supongamos que la dimensión es K del subespacio S. Bien, si B sub S U1 U sub K es una base ortonormal del subespacio S, y si los versores U sub K más 1, U sub N forman una bondel ortogonal a S, ya sabemos que como el subespacio S tiene dimensión K y el espacio ambiente B tiene dimensión N, sabemos que S ortogonal tiene que tener dimensión N menos K. Y entonces podemos elegir cualquier base ortonormal en el ortogonal a S, en ese ortogonal, va a tener N menos K vectores. Bueno, a esos N menos K vectores los llamamos así. Podemos llamarlos así tranquilamente. Bien, entonces, si esta es una bond de S y si esta es una bond de S ortogonal, cuando unimos ambas bond, ¿qué obtenemos? Obtenemos una bond de B. ¿Por qué? Porque claramente los vectores siguen siendo mutuamente ortogonales. Si tomo dos de acá, son ortogonales entre ellos, porque esto es una bond. Si tomo dos de acá, son ortogonales entre ellos, porque esto es una bond. Y si tomo uno de acá y uno de acá, son ortogonales entre ellos, porque uno vive en S y el otro en el ortogonal a S. Y todos tienen norma 1. Entonces, es una bond, es una base ortonormal de B. Además tenemos n vectores, así que, y el espacio vectorial B tiene dimensión n. Entonces, si uno una bond de S con una bond de S ortogonal, tengo una bond de todo el espacio. Entonces, si X es cualquier vector ahora del espacio euclidiano, sabemos que, como esto es una bond, X se escribe de esta manera como combinación lineal de los vectores de esta bond, desde J igual 1 hasta N. Pero esta sumatoria la dividimos en dos términos. Primero sumamos desde J igual 1 hasta K, y luego sumamos de J igual a K más 1 hasta N. ¿Qué pasa? Esta primera sumatoria es la proyección ortogonal de X sobre S, y esta segunda es la proyección ortogonal de X sobre S ortogonal. De modo que todo vector X del espacio vectorial B se descompone como suma de su proyección ortogonal sobre S y su proyección ortogonal sobre S ortogonal. Este hecho, que tiene una interpretación gráfica evidente, muy sencilla, podemos borronear y hacerla acá. Si pensamos que estamos en R3 y que proyectamos ortogonalmente sobre un plano, si esto es S, este es el ortogonal a S, y tomamos cualquier vector, X, bueno, esta podría ser la proyección ortogonal sobre S de X, y este vector, este que dibujamos acá, esto sería la proyección ortogonal sobre el ortogonal a S de X, ¿no? Este vector.
Y entonces uno dice, bueno, así descompongo a X como suma de su proyección ortogonal sobre S más su proyección ortogonal sobre ese ortogonal. O sea, en este contexto, en R3, con el producto interno usual y qué sé yo, uno ve todo y todo parece trivial. Digamos. Pero la cuestión es que, bueno, esto vale en cualquier espacio euclidiano de dimensión finita. Esta fórmula es importante de tenerla en cuenta cuando uno está obligado a calcular la proyección ortogonal sobre un subespacio de Rn, por ejemplo, supongamos. Y entonces uno dice, bueno, necesito una base ortonormal de ese subespacio, ¿no? Que puede dar bastante trabajo conseguirla. Pero uno se tiene que fijar, antes de ponerse a trabajar y hacer cuentas, tiene que comparar la dimensión de S con la dimensión del ortogonal a S. Porque me conviene siempre proyectar sobre el subespacio que tiene menor dimensión. Y una vez que yo proyecto sobre este o sobre este, tengo la otra proyección automáticamente. Digamos, si yo obtengo esta proyección ortogonal, ya sé que esta, que quizás es la que a mí me interesa, es X menos esta proyección ortogonal, o viceversa. Entonces, si me piden proyectar ortogonalmente en R4, digamos, sobre un subespacio de dimensión 3, supongamos que ese tuviera dimensión 3, lo que me conviene hacer es proyectar ortogonalmente sobre el ortogonal a ese, que va a ser una recta, va a tener dimensión 1. Esa la encuentro rápidamente. Y entonces hago X menos esa proyección ortogonal y encuentro la que a mí me interesa realmente. Siempre conviene fijarse, ¿no? Cuando, obviamente, esto vale si el espacio-ambiente tiene dimensión finita, porque si no, no existe esto, ¿no? Pero si proyectamos en un espacio-ambiente que tiene dimensión finita, conviene siempre ver cuál es la dimensión de S, del subespacio sobre el que quiero proyectar ortogonalmente, y fijarse si la dimensión de S es menor o igual o mayor que la dimensión del ortogonal a S.